Muy buenas tardes. A nombre de TNA University Business School, les doy la más cordial bienvenida a esta exclusiva Masterclass, actualización de las normas internacionales de evaluación 2025. Mi nombre es Carolina Cepeda y tendré el honor de acompañarlos como moderadora durante esta sesión. Antes de comenzar, les comparto algunas indicaciones generales. Esta sesión será grabada para fines académicos. Les invitamos a mantener sus micrófonos en silencio durante la ponencia y al finalizar la exposición abriremos un espacio de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus dudas en el chat en cualquier momento. Para guiarnos en este recorrido, me permito presentarles al maestro Alfonso Ruelas Ramos, reconocido contador público, evaluador, auditor forense y educador mexicano, con más de 25 años de trayectoria en el sector financiero, empresarial y académico. Actualmente es rector de TNA University, donde lidera un modelo educativo innovador, flexible y centrado en el estudiante. Además, es socio fundador y director general de Tutor Negocio, firma especializada en evaluación y auditoría integral, financiera y forense, con presencia en México y Estados Unidos. A lo largo de su carrera, ha impartido cátedra en distintas universidades y ha capacitado a profesionales en normativas internacionales como la Ley SOX, además de participar como conferencista en espacios académicos, empresariales y públicos en toda América Latina. Es autor del libro Fundamentos de la Auditoría Forense, considerado una obra de referencia en su especialidad y miembro activo de diversos colegios y asociaciones profesionales de contabilidad, auditoría y evaluación. Sin duda, su experiencia y visión aportan un gran valor al análisis de las normas internacionales de evaluación 2025, tema que hoy nos convoca. Sin más preámbulo, les agradezco su presencia e interés en esta sesión y cedo la palabra al maestro Alfonso Ruelas Ramos, a quien nuevamente damos una cálida bienvenida. Las cuales entraron en vigor o se actualizaron a partir del 31 de enero del 2025. ¿Cuál es el objetivo de esta plática con ustedes? Es el análisis de las últimas actualizaciones de las IBS vigentes a partir de enero de 2025, comprender el rol estratégico del evaluador y analizar los factores clave que influyen en el valor de una empresa. Si nos queda tiempo, también veremos algunos ejemplos sobre las nuevas disposiciones de evaluación de empresas que hacen mucho énfasis en los activos intangibles y los activos contributivos de las organizaciones. Como ustedes sabrán, la evaluación de las empresas es un proceso que busca determinar el valor real o justo de una compañía en un momento específico, haciendo referencia a esto a la temporalidad de la empresa y las circunstancias que acontecen en ese momento. Este procedimiento es de gran relevancia en el ámbito financiero y empresarial, ya que proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas. Las necesidades de evaluar una empresa pueden surgir en diversas situaciones, como negociaciones de compraventa, fusiones, adquisiciones, financiamiento, reestructuraciones o incluso disputas legales, y ahora en estos tiempos en términos fiscales también. Evaluar una empresa no se limita únicamente a calcular el valor de sus activos tangibles, como bienes inmuebles, equipos o inventarios, sino que también considera los activos intangibles. Estos últimos de gran relevancia. Hoy en día un activo intangible puede superar por mucho el valor tangible de una organización. En promedio van del 70 al 30%, es decir, los activos tangibles de una organización representan el 30% y hasta el 70% o más los activos intangibles, entendiéndose por intangibles las marcas, las patentes, el capital humano, la base de datos, las relaciones con clientes, tiempo, software, tecnología, know-how, toda esa información que contribuyen al valor y a la generación de riqueza de una compañía que no tiene sustancia física, pero que se interpretan y se benefician de diferentes formas. Estos tienen un impacto significativo en el valor total de una empresa, especialmente en industrias de alta innovación y alta competitividad. Una de las grandes reformas que ha tenido las IBS, las normas internacionales de evaluación, son precisamente enfocadas a las startups, a las industrias generadoras de energía y a las industrias de tecnología que están en un proceso emergente en México y en otros países. A partir de ahí, escala hacia todas las demás compañías. Como ustedes sabrán, el proceso de evaluación, la evaluación de las empresas se enmarca dentro de las normas internacionales de evaluación,
las cuales proveen un marco normativo global que buscan precisión, integridad, puntualidad, uniformidad en los estados financieros y transparencia. Entonces, estas normas internacionales de evaluación, que son las International Evaluation Standards, son estándares emitidos por el Consejo Internacional de Normas de Evaluación que establecen directrices técnicas y éticas para la evaluación de los activos. En el contexto de la evaluación empresarial, las IBS proporcionan una estructura para garantizar que las valoraciones sean consistentes, asegurar que las metodologías aplicadas sigan principios acordados internacionalmente, la metodología aceptada por el Consejo y que aplica a todos los que evaluamos empresas y otro tipo de activos, transparentes que promuevan la claridad en los supuestos y los enfoques adoptados y relevantes que estén alineados a las necesidades de los usuarios finales, ¿no? Los principales enfoques utilizados en las IBS para evaluar las empresas es el enfoque de mercado basado en la comparación con una compañía similar que han sido transaccionadas recientemente en el mercado o en su defecto relacionados con la bolsa de valores, su valor de capital, su valor con referencia a sus beneficios, ¿no? Veremos algunos métodos más adelante que nos van a ayudar a comprender mejor este método. El enfoque de ingreso, que es basado en flujos descontados, proyectando beneficios futuros y en algunos casos la perpetuidad de la misma, y el enfoque en costos, que calcula el costo necesario para reemplazar o reproducir los activos de una empresa considerando su estatus actual, ¿no? Estos han sido estos tres enfoques vienen fortalecidos en las nuevas IBS y trabajaremos sobre este método. Es importante mencionar que las modificaciones generales aceptadas o mencionadas destacan los capítulos relevantes como son la IBS 210 referente a los activos intangibles que podría vincularse con las actualizaciones mencionadas en una consulta sobre evaluación y marcas y patentes que se realizó y los estándares ampliados para sectores industriales específicos como es la IBS 300 que son instalaciones, maquinaria e infraestructura y la IBS 400 que son los derechos sobre inmuebles, ¿no? O las unidades de negocio, ¿no? También se modifican algunos glosarios y enfoques, destacando el IBS 103, que son los enfoques de evaluación, son los que estamos viendo, y la IBS 105, que son los modelos de evaluación. Otros aspectos relevantes son las IBS 220, referente a los pasivos no financieros, y la IBS 500, en base a los instrumentos financieros, que también son considerados piezas claves y pueden haber sido modificados para abordar específicamente mercados emergentes o sectores industriales especializados. Esto tiene correlación con las modificaciones que se hicieron en el 24, 25 y 23 a las normas de información financiera que precisamente consideran los activos biológicos que ahora se deben de incorporar, los pasivos financieros y algunos otros factores relacionados con estos enfoques que vamos a ver. Entonces, como les comento, las modificaciones a las IBS, a las normas internacionales de evaluación, tienen una correlación directa con las normas de información financiera. ¿Sí? Los cambios y ediciones recientes buscan mayor precisión en los lineamientos relacionados con evaluación de activos intangibles como marcas y patentes, ampliaciones de directrices para evaluaciones de mercados e inclusión específicos para sectores industriales, particularmente en las metodologías que utilizamos, ¿no? Entre las metodologías que utilizamos tenemos la metodología de ingresos. Entre las modificaciones principales que tuvieron es la precisión en las estimaciones. Ahora se especifican los factores que deben ser considerados al proyectar ingresos futuros, como la estabilidad del mercado, la vida útil de los activos y los riesgos asociados. En el pasado, la estimación de flujos o proyecciones futuros la basábamos en base a tendencias de mercado o percepción del valuador, incluso la asignación del valor residual de las empresas o la perpetuidad, que es la que incrementa el valor en la vida del activo, tan tangible como las empresas. Hoy en día nos piden documentar ampliamente estas alternativas tomadas, justificar cómo las tomamos y asociarlas directamente a los métodos de riesgos que identificamos, ¿no?
El, el descuento en los mercados volátiles, los mercados emergentes con alta incertidumbre económica, se establecieron pautas más claras sobre la selección de las tasas de descuento que vamos a hacer, considerando la sensibilidad en los cambios macroeconómicos. Es decir, anteriormente considerábamos las tasas de mercado promedio de los últimos 20 años para hacer tasas de proyección futuro. Hoy nos piden considerar los riesgos completos, tomar previsiones más considerables, más conservadoras si es necesario y documentar paso a paso qué es lo que hicimos, cómo lo hicimos, qué consideraciones tuvimos para tomar esa decisión, ¿no? Bueno, también veíamos que con respecto a estamos en las metodologías, con respecto al costo, las nuevas directrices añaden claridad respecto al cálculo de costos vinculados al desarrollo, reemplazo o reproducción precisa de los activos intangibles, de acuerdo a las normas de información financiera, en específico las relacionadas a los activos intangibles. Nos piden identificar los costos incurridos en la etapa de investigación y los costos incurridos en la etapa de desarrollo, ¿no? Esto nos va a permitir una asignación estructurada de costos donde se establecen cómo desglosar y documentar gastos relacionados con investigación y desarrollo, registrar no solo los costos directos, sino también aquellos indirectos vinculados al proceso de creación del activo intangible. En las estimaciones actuales, en el caso de reemplazo o reproducción, las normas abordan cómo ajustar valores considerados a los factores de inflación, avances tecnológicos que puedan abaratar o encarecer el proceso. En base al market approach o el método de mercado, se amplió la orientación sobre el uso de transacciones comparables de activos similares, proporcionando una estructura más definida para ajustar las comparaciones según las características del activo. Es decir, buscamos fiabilidad en las transacciones, directrices para validar la pertinencia y actualización de las referencias comparables, ¿no? Evitando datos obsoletos o distorsionados. Y considerar, por supuesto, sus variables de ajuste o consideraciones tomadas, ¿no? Nos pide una mayor precisión en la evaluación de activos intangibles, nos da una definición más clara sobre qué son los activos intangibles, es decir, se han revisado las definiciones para distinguir claramente entre diferentes tipos de activos intangibles como marcas, patentes, derechos de autor, goodwill, software, bases de datos y demás relacionados con estos, ¿no? Nos dan mayor, con respecto a las directrices ampliadas sobre el método de evaluación, pues como ya lo mencionamos, abordamos sobre el método de ingresos, donde se especificaron pasos más detallados para calcular los flujos de efectivo, esperando los derivados de los activos intangibles, así como el descuento adecuado en mercados con alta volatilidad y considerar el ajuste o ajustar las comparaciones. Recordemos que al evaluar una empresa siempre tenemos un valor total de este valor que tiene como entidad, de los cuales tenemos una parte que es el activo intangible y una parte que es el activo tangible y una parte que es el activo intangible, ¿no? Entonces, la identificación de los activos contributivos nos permite asignar un valor justo sobre el valor de la marca, la patente, el goodwill, en base a su grado de contribución. Entonces, la metodología nos da la pauta de cómo hacerlo y un poquito más adelante veremos en qué precisa esta modificación. En la mayor precisión de los métodos de costo, pues nos da las nuevas directrices relacionadas con la estructura de costos y con las estimaciones actuales de mercado. En el método de mercado nos pide una fiabilidad en las transacciones y en todas sus variables de ajuste, ¿no? Para validar la pertinencia y actualidad de las referencias comparables, evitando los datos obsoletos o distorsionados, como lo veníamos comentando hace un momentito, ¿no? En las variables para el ajuste se subrayan criterios como las diferencias en ubicación, condiciones económicas, antigüedad del activo y exclusividades que podrían justificar ajustes en las comparaciones, asegurando una evaluación más precisa. Es decir, no solo considerar los datos de insumo precisos o genéricos de una información con los que vamos a suministrar
los datos de entrada para la evaluación, sino hacer las comparaciones tanto del mercado outside como el del inside, incluso dentro de la industria específica en la región en la que te encuentras, ¿no? El reconocimiento del valor estratégico de los activos intangibles se han incorporado perspectivas más amplias sobre cómo los activos intangibles generan ventajas competitivas, como es la diferenciación de productos o la mejora de la fidelidad del cliente. En la IBS 2025 han dado un paso significativo al incorporar directrices que reconocen el impacto estratégico de los activos en las organizaciones, cuyos aspectos claves destacan la generación de una ventaja competitiva, la fidelidad del cliente y el valor agregado a largo plazo. Estas nuevas perspectivas subrayan los activos intangibles no solo tienen un valor económico directo, sino también un aspecto indirecto en el crecimiento y la sostenibilidad del negocio. Esto subraya un dato importante. En el pasado no se podía estimar la vida útil de un activo intangible con exactitud. Sin embargo, hoy ni tampoco podíamos comparar un activo intangible con referencia a la oferta y demanda de un mercado, porque las marcas, las patentes o ciertas consideraciones no todo el tiempo se desenvuelven en un mercado abierto. Regularmente esas operaciones se dan en un mercado cerrado, en un mercado específico. Entonces, ahora al considerar la ventaja competitiva, se resalta cómo estos activos como marcas, patentes y derechos de autor contribuyen directamente a la diferenciación de los productos y servicios, posicionando a la empresa en un mercado específico. Y también con la fidelidad del cliente, el costo de adquisición del cliente, su tasa orgánica, sus redes de marketing, su comunicación con el cliente, su empoderamiento de marca, su prestigio de marca, nos da una pauta sobre el valor residual o la vida indefinida de X activo intangible. Entonces, estas consideraciones que nos piden, ahora considera todos los datos de insumo para que tomes decisiones sobre el valor de un intangible, pero al mismo tiempo documentame y justifícame cada decisión que tomaste. Esto le pega directamente a la evaluación de la vida útil y a los riesgos asociados, donde se incluye una guía más detallada para determinar la vida útil económico de un activo intangible, junto con la consideración de los riesgos relacionados con regulaciones, obsolescencias, tecnologías y competencia del mercado. Es decir, se incorporan métodos más avanzados para estimar el periodo durante el cual el intangible genera beneficios económicos, considerando factores internos como el uso del activo y externos como las condiciones de mercado. Este incluye diferenciaciones entre activos con vida útil definida, como son las patentes y con límites legales o con plazos estimados de vigencia, y aquellos con vida indefinida, como marcas con gran posicionamiento. Estas, al comparar una contra otras, nos vamos a determinar el valor justo de un activo, ¿no? Y entre los riesgos asociados está la obsolescencia por la tecnología, el reconocimiento del impacto y los avances rápidos. Se enfatiza la necesidad de prever posibles disminuciones en el valor debido a cambios en el mercado o cambios tecnológicos. Regulaciones, se incorporan guías para evaluar los riesgos derivados de cambios regulatorios. Y en la competencia en el mercado se considera el impacto que los competidores con activos similares pueden tener en la valoración y en la utilidad de los activos de la empresa. Estas nuevas directrices, por tanto, reflejan una comprensión más profunda del papel estratégico y riesgos inherentes en los activos intangibles adaptados a las demandas del mercado actual. Garantizan que los evaluadores tomen decisiones informadas al considerar tanto el valor inmediato como la perspectiva futura de los activos, asegurando así una evaluación más precisa, útil para las empresas y más transparente, ¿no? Entonces, en base a las vida útil y riesgos asociados, voy a profundizar un poquito, porque al determinar el valor residual de un activo intangible, regularmente utilizamos el método de Gordon para determinar la perpetuidad. Y ahí es donde viene, porque a veces nos dan valores muy altos. Entonces, bajo estas guías de comparativas, de ver todos los factores de riesgos asociados, se busca precisar que el periodo en el que el activo intangible puede generar beneficios de la empresa esté identificado y sea realista, ¿no? La guía diferencia entre activos con vida útil definida
vida útil indefinida. Y nosotros como evaluadores debemos de considerar todos los factores internos y externos para hacer esa estimación directa, ¿no? Entonces, siempre viendo la competencia de mercado, viendo la obsolescencia tecnológica, ¿no? Y por supuesto, el empoderamiento de la marca, ¿no? Como quinto punto, las modificaciones de las IBS, tenemos los parámetros específicos para licencias y regalías. Las normas ahora contienen directrices más concretas sobre cómo calcular tasas de regalías justas y razonables basándose en datos comparativos de mercado y los ingresos generados por los activos intangibles licenciados, ¿no? Estas IBS o estas modificaciones han fortalecido la orientación relacionada con la valoración de licencias y regalías que te van a proporcionar parámetros más detallados para garantizar que las tasas sean justas y estén alineadas con las condiciones de mercado. Entonces, la tasa está aquí en el cálculo de las tasas de regalías, donde se establece un enfoque basado en datos comparativos de mercado, analizando acuerdos similares dentro de la misma industria y el sector, es decir, qué regalías paga el mercado por una marca similar, por una franquicia, por una licencia, ¿no? La valoración toma en cuenta los ingresos generados por los activos intangibles licenciados, considerando también factores como exclusividad, territorialidad, dirección de acuerdo y características únicas del activo, ¿no? Entonces, te obliga a profundizar mucho más sobre los datos de entrada, tener un mayor cuidado en la valoración y sobre todo documentar todos los insumos, ponderar muy bien tus decisiones y enmarcarlas en el proceso. El uso de benchmark es muy importante, son los comparativos dentro de la industria como con otras industrias, donde las normativas promueven el uso de indicadores y bases de datos globales para obtener información confiable sobre tasas promedio de regalías. Es decir, nos obliga a hacer unos estudios de mercado focalizados sobre la industria, acceder a bases de datos confiables y documentar toda esa información que fuimos suministrando y de dónde la tomamos, ¿no? Esto te va a permitir determinar valores que sean competitivos, proporcionalmente alineados con la contribución estratégica de estos activos. Es decir, siempre te vas a preguntar, ¿el valor que le estoy dando a mi activo intangible es un activo que contribuye a la empresa en la misma magnitud y la recuperación de la inversión se puede estimar en una vida finita real o no se puede tomar? Aquí nos obliga a considerar la guara, que es el rendimiento de los activos. Y al final de determinar una evaluación de activo, tiene que tener una correlación directa con el rendimiento que tiene cada activo sobre la empresa. Es decir, si yo estimo una vida indefinida o una vida o un valor estratégico del 40% de la marca sobre el valor de la empresa, el rendimiento sobre los activos o la guara debería estar alineado e identificado para decir efectivamente, actualmente contribuye en esta misma proporción a la generación de valor sobre la misma. Entonces, esas comparaciones, esas conciliaciones nos dan la certeza de que tomamos las previsiones pertinentes para asignarle un valor a este tipo de activos. También buscamos mayor énfasis en los informes transparentes. Las normas ahora destacan necesidad de proporcionar informes más claros y detallados que identifiquen las suposiciones utilizadas, fomentando una mayor transparencia y facilitando auditorías posteriores, ¿no? Los aspectos clave es la identificación de los datos y los insumos de dónde los tomaste. Se requieren que los evaluadores enumeren explícitamente las fuentes de información y los datos comparativos utilizados en el proceso de evaluación, incluidos fechas específicas y condiciones específicas de la información tomada, ¿no? En la facilidad de las auditorías o las revisiones a los trabajos de evaluación, nos piden un informe transparente que permita que terceros interesados como auditores, socios comerciales o reguladores comprendan rápidamente el razonamiento detrás de la evaluación y puedan verificar su precisión. Esto te implica documentar paso a paso la evaluación y justificar aquellos mecanismos que parezcan complejos de entender a quienes no son expertos en términos de evaluación. Esto fomenta la confianza en resultados y reduce la probabilidad de disputas sobre el valor asignado a un activo intangible, ¿no? Entonces, estos parámetros específicos para licencias, regalías, marcas,
activos valiosos, junto con énfasis de informes transparentes, datos de las IBS, conocer el mayor rigor y la confiabilidad y los riesgos nos van a permitir tener evaluaciones más transparentes, más profesionales y sobre todo cumplir con las normas de referencia que guían nuestra profesión como evaluadores. Ahora sí, después de esta un poquito larga introducción, el resumen de los cambios clave en estas normas. Tenemos el marco de evaluación. Por ejemplo, las IBS desarrolla el marco de evaluación que establece requisitos aplicables en todos los aspectos respecto a activos y pasivos. ¿Qué te da? Te da aclaración de conceptos claves. Se han actualizado las IBS para aclarar varios conceptos clave como la distinción entre evaluaciones y revisiones de la evaluación. Datos de insumo, se ha añadido una nueva norma que es la IBS 104 sobre datos de insumos para abordar la importancia de la calidad de los datos en las evaluaciones, y en los modelos de evaluación se añadió una nueva norma que es la IBS 105 sobre modelos de evaluación para abordar la selección y su uso, qué modelo vas a utilizar. Y en el control de calidad del proceso de evaluación, la IBS 100 integra el control de calidad del proceso como un componente central, que es el uso previsto. El uso previsto determina el nivel de riesgo de la evaluación, es decir, para qué, si es para acciones, si es para ventas, si es para reconocimiento, si es para capital accionario, si son para disputas, si son para fusión, adquisición, separación. Entonces, te determina el riesgo de la operación. El usuario previsto de la evaluación influye el nivel de riesgo también que vas a tener. Y las características del activo pasivo que evalúas también te van a determinar el riesgo y la complejidad de la evaluación que vas a tener, ¿no? En las características de la evaluación, el evaluador debe determinar qué modelo de evaluación es apropiado para el propósito, ¿no? de estos modelos, que sean adecuados, que estén en términos de los activos que se están valorando, que el alcance y el método de evaluación esté identificado, que el evaluador debe aplicar el juicio profesional para equilibrar las características del modelo con el fin de elegir un modelo de evaluación más apropiado. Y las características de un modelo de evaluación apropiado se basan en la precisión. El modelo de evaluación debe estar libre de errores y funciona de manera coherente en los objetivos de la evaluación. En la integridad, el modelo de evaluación aborda todas las características del activo y o pasivo para demostrar su valor. La puntualidad, tienes que ver si el modelo de evaluación refleja las condiciones de mercado en la fecha de evaluación en que estás dando tu dictamen. Y la transparencia es que todas las personas que preparen y dependan del modelo de evaluación deben de entender cómo funciona el modelo de evaluación, las limitaciones que se hicieron y las decisiones que tomaste para asignar el valor. En estos casos, el modelo de evaluación puede no incorporar todas las características, pero al no incorporarlas, tienes que delimitarlas en las limitaciones y el alcance de su trabajo cuando así no los tengas, ¿no? Bueno, voy a hacer una precisión aquí para la selección y uso del modelo de evaluación que se da en la norma 40. Específicamente en la 4.1, el modelo de evaluación debe ser seleccionado en contexto del uso previsto a la base de valor y el activo o pasivo que se está evaluando, independientemente de si el modelo de evaluación se desarrolla internamente o se obtiene externamente. El evaluador debe evaluar el modelo de evaluación para determinar que es adecuado para el uso que te están pidiendo. El evaluador debe entender cómo opera el modelo de evaluación, debe conocer todas sus implicaciones, toda su sensibilidad y todo el impacto que tienen en la conclusión de valor. El modelo de evaluación debe ser probado para la funcionalidad y los resultados deben ser analizados para verificar su precisión. Se debe identificar las limitaciones significativas junto con cualquier ajuste potencialmente significativo que tengas que hacer, haya necesidad de hacer o hayas realizado. Y los modelos de evaluación utilizados a lo largo del tiempo deben mantenerse, monitorearse, evaluarse, ajustarse para asegurar que sigan apropiados al procesos completos. Aquí nos obliga precisamente a considerar la NIF 36, que se enfoca 100% en el deterioro de los activos. Es decir, el activo incrementa su valor en base a la plusvalía o lo erosiona en base a la plusvalía.
Cuando lo erosiona el valor a un tiempo determinado, tenemos que aplicar los métodos de deterioro, pero también tenemos que compararlos contra si nuestra evaluación fue correcta o las condiciones del mercado cambiaron en base a situaciones no previstas al momento que diste tu valor, ¿no? Y ahí viene si identificaste las limitaciones significativas o se requieren ajustes o estos deben ser explicados y justificados el por qué se erosionó el valor del activo. Si las limitaciones significativas o los ajustes no pueden ser justificados con suficientemente, es que tu evaluación no cumplió con las normas ni con las IBS, es decir, fue un avalúo fallido. Cuidado con eso. Es importante tener todas estas consideraciones, documentar todas estas situaciones, debido a que siempre una evaluación va a ser comparada, va a ser analizada, va a ser sujeto a una auditoría, a una revisión, incluso a una pericial, ¿no? Entonces, también se incorpora una nueva norma, que es la IBS 106 sobre documentación, que nos pide requisitos de documentación, que los evaluadores ahora deben mantener registros detallados y suficientes para cubrir todo el proceso de evaluación, desde los datos recopilados hasta las conclusiones finales, ¿no? Y la documentación debe incluir fuente de datos, información sobre los datos utilizados, indicadores del mercado, supuestos claves, métodos aplicados, detalle la metodología empleada y su justificación, razonamiento profesional, registro en las consideraciones que respaldan las conclusiones para mejorar la transparencia y factores internos o impactos específicos del entorno con condiciones de mercado o influencias regulatorias. Otro aspecto importante es que los nuevos métodos de la nueva IBS incorpora o se expande a considerar situaciones ambientales, sociales y de gobernanza. Es decir, la IBS requiere evaluar los impactos de factores de la ESG, Environment, Social Government, como parte del proceso de evaluación, ya sea para intangibles como para tangibles o para pasivos, ¿no? Estos factores de sostenibilidad deben integrarse siempre que sean medibles, basados en datos cuantitativos y verificables y razonables, consideraciones relevantes y aplicables según el juicio profesional del evaluador. Tenemos situaciones de gobernabilidad, factores sociales y factores ambientales que pueden erosionar, que son indicadores de valores altos para una organización, para una empresa, pero también son indicadores de valores bajos. Erosionan el valor, ponen en riesgo la conclusión, la vida del proyecto y debes de considerarlas y documentarlas. Entonces ya no nada más nos sometemos a la evaluación financiera y las perspectivas de mercado de la industria, sino también a sus aspectos de sostenibilidad asociados, que son los que aseguran la continuidad del negocio. En el tema ambiental se incluyen análisis de sostenibilidad, eficiencia energética y gestión de residuos como elementos clave a valorar. En los activos, en temas donde tienen impactos, temas ambientales, debe de contener un sistema de gestión ambiental. Afortunadamente, los dictámenes financieros a partir de este 25 también incorporan las disposiciones ambientales, entonces eso te ayudará a conocer la opinión del dictaminador o del auditor independiente, saber y conocer qué conclusiones dio en su dictamen, solicitarlas y si no, pues desarrollar algún compliance para que puedas entender el riesgo que tienen estos factores sobre la vida de la empresa y sobre su valor. En el tema social se alinean las relaciones laborales, impacto en la comunidad, bienestar en los empleados, comienza a tener mayor peso en la evaluación. Recordemos que hoy las NOM como la 35, como otras, son de suma importancia, tanto social como normativa, incluso hasta legal pueden ser. En el tema de la gobernanza o del gobierno corporativo, tenemos prácticas empresariales éticas, transparencia corporativa, cumplimiento normativo, que son el foco para definir el valor de una organización. Aquí podemos resaltar sus políticas de sus asambleas ordinarias, si se cumplen en tiempo, sus extraordinarias, su gobierno corporativo así funciona, si hay un trato equitativo con los inversionistas, si tienen un comité de auditoría o un tema de transparencia, si las finanzas son supervisadas, todo lo que tenga que ver con el gobierno corporativo viene a jugar un rol importante en la valoración de los riesgos que tomamos al emitir un valor de la empresa. Entonces, la normatividad reconoce que los factores de ESG están ganando mayor peso debido a regulaciones globales, así como a demandas de inversores y grupos de interés.
y se toman como referencia los marcos regulatorios de la ESG internacionales para garantizar una valoración adecuada y contextualizada. Aspectos clave de las revisiones: claridad. Las normas han sido revisadas para minimizar ambigüedades y crear una consistencia entre todos los evaluadores. Nos da una flexibilidad metodológica. Se amplió una gama de metodologías reconocidas, ofreciendo a los evaluadores opciones adaptables según los contextos, como les vengo dando a continuación: el método de ingresos, el Common Approach, el método de costo y el de mercado, ¿no? O sea, incluso podemos ponderar y tomar consideraciones al mismo. Esta actualización de principios y estos lineamientos reflejan cambios sistemáticos y empresariales globales que nos permiten obtener mayor claridad, ya lo dijimos, mayor claridad en definiciones, en metodologías, en disputas y en impactos, ¿no? La flexibilidad metodológica, se añaden las variantes como el ingreso, el mercado y el de costo, considerando modelos híbridos y adaptados según situaciones específicas. Puedes ponderar modelos entre indicadores de valores altos e indicadores de valores bajos. Regularmente un método de ingresos te va a dar un método muy alto, un método de costo te puede dar un valor bajo, un método de mercado te puede dar un valor medio, una ponderación te va a dar el valor justo. Entonces ya la norma te lo considera. En la adaptación a sectores diversos, temas como empresas de tecnología, rápida evolución, startups, características únicas, herramientas cuantitativas y cualquier tema relacionado con estos aspectos. En la actualización de principios, ya dijimos, se incorporan las ESG. En el reconocimiento de los activos y pasivos se fortalece la normativa sobre cómo valorar marcas, patentes y otras situaciones. Y el dinamismo económico, la norma incluye principios especialmente diseñados para situaciones económicas volátiles como las fluctuaciones, tasas de inflación, mercados emergentes y cambios en políticas regulatorias. Un ejemplo brevemente de las implicaciones de una evaluación. Tenemos, por ejemplo, un método de evaluación donde hoy nos pide paso a paso documentar tu evaluación, tus indicadores, tu fuente de ingresos, tus estados financieros, qué consideraste, cómo los consideraste, los factores de actualizaciones, qué fechas, qué índices tomaste, los estados financieros, qué hiciste con ellos, las tasas de reinversión, una breve explicación de qué es lo que hiciste para determinar sus capitales invertidos, en caso que sus reinversiones. El paso 9, por ejemplo, se obtiene sacando la proporción del capital contable y el pasivo. Explicamos cómo se determina el capital invertido, explicamos cómo se dio brevemente el análisis vertical para determinar variables, explicamos los pasos que siguen en los verticales, venimos dando los apalancamientos operativos, las razones fundamentales que consideraste, la normalización o deterioro o promedio que hiciste con respecto a la utilidad, el EBIT, el NOPAT, toda esta información, las tasas de crecimiento G, por qué seleccionaste uno, por qué seleccionaste otra, específicamente qué riesgos o qué consideraciones tomaste, los planes de crecimiento interno de la empresa, las tasas de crecimiento en dado caso que las hayas hecho con regresiones lineales, qué factores o qué tendencias consideraste, su graficación, su resumen de crecimiento, sus costos de la deuda, sus tasas libres de riesgo, qué interés consideraste, la tasa de rendimiento de mercado. Aquí en este caso yo consideré 5 años, antes se consideraba 10. La fórmula, cómo llegaste a esta conclusión, los cálculos de las betas para determinar el riesgo, ¿no? La comparación sobre la beta similar, la fórmula, y así sucesivamente venir explicando paso a paso cómo justificaste el valor de tu empresa o de tu trabajo, a qué conclusiones llegaste, qué fórmulas utilizaste, en caso de haber considerado el valor económico agregado del activo, qué hiciste, en caso para el valor de mercado, qué indicadores tomaste, cómo los consideraste, si son internos o son externos, para determinar los activos, el rendimiento de los activos y su riesgo, qué consideraciones hiciste,
cómo determinaste las tasas, de dónde llegaste, en temas de activos no circulantes, tu capital de trabajo, tu fuerza laboral, tu software, tus clientes, tu tecnología, tu avalúo de marcas, para determinar el rendimiento sobre los activos, que es la vara para las conciliaciones que hiciste, cómo identificaste tus activos contributivos, tus activos intangibles, en caso que hayas utilizado el método de exceso de beneficios, qué consideraciones tomaste, qué vida residual o qué valor de perpetuidad le diste al activo. En este caso se le da un activo muy conservador de 6.7. Y finalmente tu conclusión de valores. Y por supuesto, en tu conclusión de valores te pide llevar una definición clara, una estructura clara de todo lo que fuiste llevando, cómo llevaste, todo documentar absolutamente que tuviste. Esto es previo a llegar ya al dictamen evaluatorio, donde en el dictamen evaluatorio tendrás que justificar, conservar estos papeles de trabajo y llegar a las conclusiones precisas sobre tu valor. Por mi parte es todo. Abro el espacio que resta a preguntas y respuestas. Y los invito a llevar la especialidad de evaluación de negocios aquí con TN University, quien aportará y les enseñará cada uno de estos aspectos de gran relevancia y sobre todo convertirse en evaluadores de alto desempeño y sumamente profesionales. Por mi parte sería todo. Si gustan, pueden abrir sus micrófonos. Agradecemos al maestro Alfonso Rolas Ramos por esta valiosa exposición. Sin duda nos ha brindado una visión más clara y actualizada sobre los cambios que traen consigo las normas internacionales de evaluación 2025, así como sus implicaciones prácticas en el ejercicio profesional. A continuación vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Les recordamos que pueden escribir sus dudas o comentarios en el chat y con gusto se los compartimos al ponente, o de igual manera, como comenta el maestro, pueden abrir su micrófono y hacer sus preguntas con total confianza. Muy bien, mientras llegan las primeras preguntas, les recordamos que esta sesión está siendo grabada y podrán revisarla posteriormente. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales de TN University para estar al tanto de próximos eventos y contenidos formativos. ¿Alguna duda? Con total confianza para el maestro. ¿Preguntas? ¿Nadie tiene dudas? Todo quedó muy claro, yo creo, maestro. Todo quedó muy claro, todo quedó muy confuso, ustedes dicen. Arnulfo, Jugarín, Héctor, Manuel. Nadie. No tenemos dudas. No tenemos comentarios. Arnulfo Adelante, Jugarín, Arnulfo. adelante. ¿Qué está pasando por acá? Adelante, Arnulfo. Adelante. Adelante, Arnulfo. Creo que no se puede habilitar el micrófono. No acceso al audio. Ok. Bueno, si nos pueden dejar entonces por el medio del chat sus preguntas, ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos aquí con el micrófono, con los audios. Todo quedó claro, gracias. Nos comenta Lucero. Arnulfo, Olga Inés, muchas gracias. Ok, fechas y días para la especialidad de evaluación. Fechas y días. Allá pueden utilizar su micrófono, dice el área académica. Pero es fechas y días, a ver, pues ahí les harán llegar la información. ¿Dónde se compra el libro? ¿Qué libro?
El libro de Fundamentos de Auditoría Forense. Bueno, sería interesante la exposición súper rápida del contenido de la especialidad de evaluación de negocios. Bueno, me dieron 30 minutos para explicarles todas las actualizaciones, pero seguramente en el seminario o en la especialidad o en un segundo podrán abordar más información. Les haré llegar el contenido de la presentación para que la vean con mayor detenimiento, ¿no? Y la grabación quedará grabada, perdón, la plática quedará grabada para quien guste repasarla, ¿no? Yo tomaré la maestría, Dios mediante, está dentro. Ok. Este libro, ¿cómo lo podría adquirir? Me dicen, las normas de evaluación las puedes adquirir en las IBS y creo que en el seminario se las otorgan de gratis, ¿no? Cuando se lo llevan. Una prueba de... Los requisitos académicos para ingresar a la especialidad de evaluación, área licenciatura cualquiera y que tengas interés en la materia. $100% se incluye cada formato, cada tema y te vas hasta el dictamen de evaluación, ¿no? Concluyes con la dictaminación de un informe de evaluación. Maestro, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, hola, a sus órdenes. Buenas tardes, maestro. Alberto Rossi, por este lado. Yo tengo una pregunta, a ver si eres tan amable como para guiarme en este sentido. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Entiendo que los puntos más importantes se refieren a la evaluación de los activos intangibles. Entonces aquí me surge una pregunta sobre la parte más práctica y quizás su experiencia nos puede ayudar y guiar en ese sentido, porque a veces es muy complicado tener información por parte de las empresas que se están evaluando de los activos tangibles, porque los registros están obsoletos o no hay registros. Me refiero sobre todo en el ambiente donde me muevo yo más, que es el ambiente de las empresas familiares y de las pequeñas, medianas empresas o que necesitan poner una base de su valor para luego pues, empezar un camino de profesionalización, institucionalización, que obviamente da más valor a la misma empresa, que pero al principio está basada en una falta de información. Entonces, cuando no hay mucha información de los activos tangibles, está todavía más complicado tener información sobre los activos tangibles. Entonces, digo, quizás en su experiencia hay alguna situación similar o ha escuchado o ha visto o eso. ¿Cómo se puede tratar ese tema dado que se está haciendo todavía más importante y más medular para la misma evaluación del valor de la empresa? Ok, mira, haces una pregunta muy interesante. Cuando nosotros evaluamos una empresa, tenemos dos opciones. Llegar hasta el valor de la conclusión de la empresa, como es en este caso, nosotros concluimos que el valor de la empresa tiene un valor de capital de 189 millones de pesos. Tenemos un resumen de valores, el cual es tenemos un resumen de valores, el cual venimos concluyendo y decimos por el múltiplo de ventas, la empresa tiene un valor de 205 millones.
El múltiplo del EBIT tenemos un valor de 125 millones, un resumen por el método de ingresos de 181 millones, que más o menos es consistente, un enfoque de mercado, perdón, y un enfoque de ingresos de 209 millones de pesos. El enfoque de ingresos lo construimos a partir del valor económico agregado que tiene la empresa, construyendo los ingresos operativos, el capital invertido, el ROI, que es el retorno sobre la inversión, la WACC, el costo ponderado de capital, nos da el valor económico agregado, pasamos a un factor de actualización, determinamos un valor parcial y luego determinamos el valor presente o el que nos da el EVA, ¿no? Aquí tenemos el valor de la empresa, que lo hacemos 100% por el método de ingresos, considerando la WACC, la tasa de crecimiento, igual nos da. Al haber nosotros hecho la comparación de dos métodos de ingresos, uno por el método por el método de ingresos y otro por el valor económico agregado, y al encontrar consistencia en el valor, puedo determinar que el avalúo está libre de desviaciones o de riesgos. Tenemos una breve conciliación entre los dos y determinamos y ponderamos un valor, 50-50. Okay. Hacemos lo mismo con el método de ventas y consideramos también un valor 50-50. Entonces tenemos el valor máximo dio 209 millones de pesos. El valor de mercado nos dio 181. Incluso en los dos métodos hay consistencia. Un valor ponderado de 50 y 50 nos da 195 millones de pesos, para no discriminar ninguno. Determinamos el valor de la empresa, del valor del capital, que son el valor de la empresa menos el efectivo, más el efectivo menos el pasivo, nos da un valor de capital de 189, de los cuales activo tangible, el valor del capital son 74. Es decir, en este caso tenemos un valor de la empresa de 195 millones, un valor intangible de 74 millones y un valor intangible de 121 millones. El 61% de la empresa es intangible. Okay. Ahora, si a ti te piden, y hasta aquí tú concluiste con un valor, esto es suficiente para determinar el valor accionario de la empresa. Okay. Sin embargo, o para revaluar las acciones, o para garantía fiscal, ahorita que el SAT está pidiendo garantías fiscales y te acepta la empresa, o para el método. Pero si la empresa ya te pide que le hagas la identificación y le evalúes los activos intangibles de la misma, tú tienes que identificar el activo principal. En este caso, en esta empresa son las patentes y marcas. Otro activo importante identificado es la cartera de clientes. Entonces, activos contributivos es el no circulante, el capital de trabajo, la fuerza laboral, la cartera de clientes y el software. Todos estos son activos que contribuyen al intangible, y este es su activo principal. A partir de ahí determinamos el retorno promedio de los activos en base a estándares internacionales. Venimos determinando los grados de contribución que tiene cada uno de ellos, ¿sí? Es decir, en este caso, con un retorno del 5.4, me da un grado de contribución. Me da un grado de contribución mediante fórmulas ya específicas, ¿no? Ya aprobadas del mercado del 2.2. Okay. Está contribuyendo el no circulante, está incluyendo el 2%, el 0.55% al capital de trabajo. La fuerza laboral me está contribuyendo en el 0.44%. La cartera de clientes me contribuye en el 13.51%. ¿Sí? Perdón, creo que es la promedio. Me está construyendo en el 15.42%. La tecnología desarrollada me contribuye en el 15.42%. Ahora, por el método de ahorro de regalías, la marca me está contribuyendo en 56 millones de pesos, que representa X cantidad por ciento. Ahora ya tengo los activos contributivos, ya sé que el no circulante es el 2%, el capital de trabajo es el 0.73%, el software es el 0.01% y la tecnología desarrollada me da el 15%. Entonces, los activos contributivos me otorgan el 18%. La cartera de clientes me otorga el 15.42% y la fuerza laboral el 42%. Entonces termino con una contribución total de los activos que no son principales del 34%. En función de eso, hago otro método de evaluación. En este caso, evalúo las patentes por el método de exceso de beneficios. En este caso, el método de exceso de beneficios me dio 33 millones para las patentes. Ya tengo identificado el valor de la marca, que en este caso es del 56. Y
y tengo la patente. Ahora sí paso mi conciliación de valores, donde traía yo un activo intangible de 21 millones, donde la fuerza laboral cuesta esto, 18 millones la cartera de clientes, 56 la marca, 33 las patentes, 10 millones el software, 800,000 el capital de trabajo y 10 millones se va a crédito mercantil o a goodwill. Aquí concilio contra la UAR, que es la tasa de retorno y el riesgo de los activos de la empresa, y pues prácticamente tengo una diferencia menor al 1%, al punto 18, no llega ni al punto 2%. Entonces digo, mi evaluación es correcta. Ahora que me toca ver que cada intangible, para que un activo intangible sea considerado como tal, debe tener separabilidad. Es decir, que lo puedas separar de la empresa, tengas control sobre el activo, o sea, tengas derecho sobre el activo, que tengas y que lo puedas valorar y medir en un lapso o en un tiempo determinado. Si no cumples con la separabilidad y el control, el activo tiene la identificación del activo, pero todo se va a la plusvalía, nada más lo identificas, no puedes hacer nada con él. Entonces, cuando tú haces una valoración del activo, lo puedes identificar, nada más que no lo puedes valorar como único. Si la persona tiene la patente, tiene la separabilidad, tiene contrato, entonces son las consideraciones que le puedes hacer por separado. Ahora, ¿para qué quieren valorar las empresas? Bueno, lo quieren para temas fiscales. Bueno, si son generados internamente, no cumplen con los requisitos para ser amortizados. Si son valorados para fusión, para adquisición, para un tema de negocios entre partes relacionadas, cumplen perfectamente. Para valorar acciones, cumplen perfectamente. Para su reconocimiento en el goodwill o en la plusvalía de la empresa, cubren correctamente. Ahora bien, el método de evaluación te lo va a dar los flujos y la plusvalía de la empresa. La identificación te va a dar un grado de contribución en base a tasas de retorno y riesgos. Ahora, la separabilidad y control, si no lo tienen, ya no te importa a ti. Nada más lo observas que los activos no tienen separabilidad ni control, que es precisamente lo que te pide la IBIAS, la norma, que pongas las limitaciones que tienen los activos. Espero haberte respondido. Perfectamente, perfectamente. Muchísimas gracias. Pues, un excelente paseo por toda esta información y sobre todo, sí, me queda claro que de todas maneras, si no hay forma o si los activos no cumplen con estos 3 requisitos, entonces se van a plusvalía. Entonces, y con eso significa que si no tenemos suficiente información y si esta información no nos garantiza que cumpla con estos 3 requisitos, pues entonces pues ya regresa a goodwill, punto. O sea, y eso puede ser una forma para encontrar una solución eventualmente. Excelente, es correcto. Okay, perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Es un arte evaluar una empresa porque implica responsabilidad y no es difícil hacerlo. Solamente hay que comprender el concepto y realmente cuando nuestra especialidad, nuestros cursos que a veces me tocan y me invitan a que dé clase, tratamos de que sea un intercambio de conocimiento y un debate de experiencias donde tanto aprendamos nosotros como aprenden ustedes, pero el rol principal lo tienen ustedes porque ustedes son los que una vez, pues los que van a enfrentar o los que van a manifestar lo aprendido con cada uno de nuestros instructores y eso para nosotros nos tenemos que asegurar que la transferencia de conocimiento sea real y la experiencia sea real. Excelente. Yo he tenido la fortuna de evaluar por lo menos 10 de las empresas con mucho reconocimiento en México y todas tienen lo mismo, todos es el mismo mecanismo. ¿Qué cambia la industria, el sector? Ciertas cosas, pero el método de evaluación debe ser estandarizado y debe ser el mismo siempre. Ese no cambia. Cambia criterios mínimos. Una vez que aprendes un método, perfeccionalo. Para mí, por eso es muy importante siempre ponderar los 3, 4 métodos. Yo lo hacía desde antes que la IBS me lo permitiera. O que lo mencionara, porque nunca lo ha prohibido. Ok, Fernando, bueno, cada quien, ¿no? Digo, a lo mejor no traté de ser sencillo, pero tampoco debe ser lo suficientemente complicado como para no poderse hacer, Fernando.
Muchas gracias. Fernando, cuando lleves el curso conmigo, va a ser muy fácil para ti evaluar. Te vas a quitar esa complejidad. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias. Muy bien, agradecemos a todas y todos por sus preguntas. Su participación es fundamental para que espacios como este sigan creciendo y aportando valor al sector profesional y académico. Llegamos al final de esta exclusiva masterclass organizada por TN University. Queremos agradecer al maestro Alfonso Ruelas Ramos por su valiosa participación, por compartir su experiencia y por ayudarnos a comprender con claridad los cambios clave en las normas internacionales de evaluación 2025. Les invitamos a seguir pendientes de las próximas actividades formativas de TN University y a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos cursos, programas y eventos. A nombre de todo el equipo organizador, les deseamos un excelente día. Hasta la próxima.